Bueno, ahora sí, el mensaje de hoy. Vamos al Brit allá. Vamos a Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 1. Hoy hablamos de la menorá, hablamos de la luz de Dios. Subtítulo de mi Biblia: andad como hijos de luz. Están los hijos de luz y los hijos de tinieblas. Pero no están así. Vamos a ver. 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Viene un versículo cortito. No dice sed modificadores de Dios. Algunos parece que entendieron eso y quisieron modificar a Dios. Qué lamentable, ¿no? Pero que dice ser imitadores, es decir, tal cual lo que Dios dijo y como Dios lo dijo, no modificando nada. Imitadores de Dios, como hijos amados. No como hijos que corrigen a sus padres como es hoy en día, ¿eh? Como hijos que adoran ser corregidos por el Padre. Ya no es de este mundo eso, ¿no? Ya de por sí. Y no es de este mundo realmente. Pero tampoco es de este mundo moderno, donde los hijos corrigen a sus padres, les pegan a los padres y les pegan a sus maestros. Hoy en día es así. 5.2. Y andad en amor, como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, olor grato a Dios. Nosotros nos tenemos que entregar en olor fragante a Dios, que no sienta nuestro olor a podrido, porque es el olor del pecado. El Señor se entregó al Padre como olor fragante, sufriendo. 5.3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni siquiera nombrarlo. Y porque sea nombrado, no podemos con esta boca sucia pronunciar el nombre sagrado de Dios, por eso no lo pronunciamos. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y así hay que hacer, porque Él nos dijo que hagamos lo que Él dice. 5.4. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracias. 5.5. Es decir, acciones de gracias. Ninguna palabra impropia que salga de acá, agradecimiento y alabanza y bendición hacia los demás. ¿Sabe dónde viene la palabra judío? De Judá, de Yehudá, la última tribu que sobrevivió, con capital en Jerusalén. ¿Saben de dónde viene la palabra Yehudá, que es Judá? De un verbo hebreo que es leodot. Leodot significa agradecer y alabar. Un judío es uno que alaba y agradece a su Dios. No maldice a nadie. Alaba y agradece a su Dios. Cinco. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yeshua y de Dios. En el reino del Mesías y de Dios.
Ninguno de esos tiene lugar en ese reino. Ni acá ni allá. Tampoco acá. No tiene bendición. Jamás. Si la tuviera, yo no conocería a este Dios. 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras inútiles, palabras superfluas, que no significan nada, que es pavada perder el tiempo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por palabras vanas. Por eso dice un versículo, no pronunciarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Ven cómo el nuevo pacto habla de Torá? Efesios, ¿quién lo escribió? Pablo. ¿Pablo qué era? ¿Gallego? ¿Italiano? No, hebreo. Fariseo de fariseos. Es un libro hebreo. Habla de Torá. Habla del Dios de Israel. Nadie os engañe con vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios. Estas cosas vienen de la ira de desobediencia. Hola, ¿se escucha? Ah, se cortaba. Hay alguien que está molesto, me parece. Y claro, molesta. ¿Nos puede vencer? No. Seguimos adelante. En el mundo antiguo, y hasta en las congregaciones gentiles, enseñaban a la gente a apreciar con ligereza en los pecados carnales sobre todo, con ligereza, como algo, no pasa nada, como que no era tan grave. Hoy en día de que se habla del ayornamiento, qué linda palabra. ¿Qué es el ayornamiento? Hay que ayornarse, adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, dale, total. ¿Qué va a pasar? Dios perdona igual. Había un grupo hereje, primero fue un grupo que ingresó en las congregaciones gentiles, que llamaban los gnósticos. No agnósticos, gnósticos. ¿Vieron cuando Pedro ve la lona que baja con los alimentos? Y de ahí dedujeron que Levítico 11 está equivocado y que ya eso quedó atrás, que ahora se puede comer de todo. Bueno, no tiene nada que ver con Levítico 11. Absolutamente nada que ver. La ignorancia hizo que se entendiera que está prohibiendo Levítico 11, que dice que Levítico 11 está invalidado, que se puede comer de todo. Que los judíos pueden comer cerdo. Mentira, porque Dios dijo que no, y su palabra es permanente y es por siempre. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, los que explicaron que esto está negando Levítico 11 no conocían Torá ni la palabra de Dios. Los gnósticos eran un grupo de creyentes que después se consideraron herejes y fueron expulsados de las congregaciones, que decían que lo único importante es el espíritu y no el cuerpo, no lo material. Que lo único que importaba es el espíritu. La materia no valía nada. Y que no había que comer casi nada porque era material y lo material no sirve. Es pecado, es pecaminoso. A eso se refería cuando Pedro dice que esto era inmundicia en la visión esta. No tiene nada que ver con la Torá, no tiene que ver con Levítico 11. Tienen que estudiar un poco más para darse cuenta. Leer las exégesis. Ellos tenían que lo importante era el espíritu y que el cuerpo no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, no importaba lo que uno hiciera con el cuerpo. ¿Va quedando claro lo que estamos diciendo? Porque lo que hay que cuidar es lo espiritual. El cuerpo, dale, te divertiste, pasala bien, total, no pasa nada. Esto es lo que pasa hoy en día. Triunfaron los gnósticos. Esto es lo que pasa hoy en día. Total, dale que va. Todo está bien. Adaptate a los tiempos. Dejate de pavada, eso quedó atrás, es antiguo. Dado que la gracia de Dios es lo más maravilloso, ya que perdona cualquier pecado cometido, en una discusión con Pablo le dijeron en Romanos 6,
Entonces sigamos pecando. O sea que cuanto más pequemos, más gracia obtendremos. Miren qué fácil que es las matemáticas. Eran grandes matemáticos de lo espiritual, parece. Bueno, de lo físico en realidad. Ellos sostenían que el pecado produce la gracia de Dios. Está genial eso, ¿eh? Puedo hacer lo que quiero, eso me da más gracia. Se equivocaron de palabra. Desgracia, no gracia. Se olvidaron de 3 letras. Y debe ser bueno el pecado, ya que produce algo tan maravilloso como la gracia. No sé por qué me suena a Satanás esto. No sé por qué. A una colita que se metió por ahí alguien que la dejó entrar. Y hace cuña y va abriendo. En cambio, la gracia es una responsabilidad y un don de Dios. Y una gran responsabilidad. Estas palabras las usan para disfrazar el horror del pecado. Como algo un poco menos grave y casi como una simple aventura era el pecado. 5:7. No seáis pues partícipes con ellos. 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo leo de nuevo, porque esto es interesante. Porque en otro tiempo dice, erais tinieblas, no eran hijos de las tinieblas, erais tinieblas, la tiniebla misma eran. No hijos de las tinieblas, eran tinieblas, está diciendo. Todos que no creíamos en el Señor antes, estábamos en tinieblas, no veíamos nada. Nos creíamos los grandes piolas y genios, y así no fue. Pero ahora no somos hijos de luz, ahora sois luz. Esa luz que tenía Moisés en su rostro cuando bajó de Monte Sinai, la luz de Dios. Eso somos, o deberíamos por lo menos. Eso que hace que el no creyente que nos ve en nuestra conducta diaria, en nuestro hablar y hacer, dicen, ¿qué le pasa? Estos tienen algo raro esta gente. Esta gente tiene algo extraño. Bendito Dios por eso. Eso lo llama curiosidad. ¿Qué te pasa vos, gaucho? ¿Qué me pasa? ¿Querés que te cuente? Te invito a un cafecito. Es la gran oportunidad, gente. Tenemos que mostrar la diferencia en nuestro aspecto incluso. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de Él, de esa luz. Pero somos luz, hijos del que nos da la luz. Pablo no dice que los paganos son hijos de oscuridad y los creyentes hijos de luz, sino que los paganos en sí son oscuridad y los creyentes en sí son luz, porque Dios está en nosotros y Él nos ilumina. Desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? La completud de Él sale afuera. La paz de Dios, el shalom, el verdadero shalom de Dios, que es su completud. La luz nos hace útiles a la sociedad porque iluminamos el camino. La gente no se tropieza. La gente no se equivoca el lugar porque ve clarito por dónde tiene que caminar. Nos permite ver lo que es agradable a Dios y lo que no. Con claridad, lo vemos clarito, porque el Señor nos abrió el entendimiento a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él nos abrió el entendimiento para que divulguemos lo que nos está entregando. Y eso es lo que hacemos. Pablo opinaba que si una persona se prepara para ser orador, si una persona se preparaba para ser orador, imitaría a sus maestros de oratoria. Yo tuve maravillosos profesores, morim, en el seminario rabínico, de los cuales aprendí, ¿qué les puedo decir? Y no era porque me voy a emocionar del recuerdo. Algunos ya partieron. Y yo los quería imitar en el conocimiento. Quería imitarlos en el sentir por el Señor. Tuve una profesora de filosofía que no les puedo contar lo que es. Una grande. Un profesor de historia judía que, ¿qué les puedo contar?
Dios me regaló profesores y profesoras maravillosos. Y los quise imitar. Como quiero imitar a los sabios que me legaron este conocimiento de Dios. Los rabinos siguen a sus maestros. Lógicamente, los rabinos hablamos de nuestros sabios. Ningún rabino va a decir porque yo deduje esto, porque yo descubrí esto. Mis maestros me enseñaron esto, van a decir. Honramos a nuestros maestros y honramos a Dios que nos dio esos maestros y nos eligió para darnos el conocimiento para poder compartirlo con los seres que amamos, nuestro prójimo. Los rabinos siguen a sus maestros y a sus antiguos rabinos como ejemplo, y si nos preparamos para la vida, ¿a quién tenemos que imitar? Al dador de la vida. ¿Y quién es el dador de la vida? Nuestro Señor. Así como uno imita a veces al padre o a la madre, las mujeres normalmente, cuando tiene buenos padres. Y de chicos queremos imitar a papá, los varones, normalmente. Pero para el camino de la vida tenemos que imitar al dador de la vida, que es el Señor. No al vecino que no quiere llevar por otro camino, o al amigo que no quiere llevar al boliche a tomar un poco de alcohol y un poco de, bueno, de lo demás, para marearnos un poco y no pensar en los problemas. ¿Por qué no queremos pensar en el problema si no tenemos problemas? Tenemos a Dios, es suficiente. Todos los problemas se ven de un color diferente. Sabemos que hay solución sin ninguna de esas porquerías que nos malean y nos desvían del camino. Y le hacen engordar los bolsillos a ciertos personajes nefastos de la vida. Y hace alegrar al otro que está esperando que caigamos. Imitar el amor y el perdón de Dios. Pablo habla del aroma del perfume refiriéndose a los sacrificios del olor grato. Desde el altar de los sacrificios del templo y del Mishkan. Se suponía que Dios se deleitaba con ese olor grato. El tema es que lo grato para Dios no es el olor a quemado de nada. El olor grato para Dios es el olor quemado del pecado, de las miserias que tiramos al fuego y de un hijo que vuelve a Él. El hijo que vuelve tiene un olor especial, un perfume delicioso. Un corazón que se limpió, que ya no tiene mugre, que no tiene olor a podrido, que tiene el olor grato del amor de Dios. Ofrecemos sacrificio de arrepentimiento, porque al quemar las ofrendas, yo lo he dicho muchas veces, quemaban las miserias, las mezquindades, y de esa forma nos acercamos a Dios. Lo espiritual es el olor grato a Dios. Ver un alma limpia, cuidada, como hablábamos antes hoy, de cuidar el alma, de entregarla íntegra cuando partimos, el cuerpo a la tierra y el alma a Dios donde salió, cuidadita, planchadita, adornadita, con mucho perfume de olor grato. Habla de amar a los hombres de la misma forma que el Señor se entregó en amor a nosotros. Ser imitadores de todos sus sacrificios por nosotros, para que lo hagamos por el prójimo. La castidad fue una de las novedades que Yeshua implantó en la sociedad de sus tiempos, la castidad. Si lo van a contar los chicos y chicas en el colegio a los compañeros, se le van a burlar, le van a tirar piedras por la cabeza. ¿Qué es eso la castidad? No existe más. ¿Qué te pasa? Hay que preparar a los chicos, gente, y muy bien. Es fácil que se contaminen, para que no se burlen, lo hacen. Ojo. La castidad fue algo novedoso que implantó Yeshua, algo desconocido era. Ya que la promiscuidad era algo descomunal. Por ejemplo, y sobre todo en Corinto. En Corinto era impresionante, había muchos templos paganos. Fíjense, los templos paganos contaban con una cantidad de sacerdotisas. Esas sacerdotisas en realidad funcionaban como prostitutas sagradas y así contribuían al mantenimiento del templo como prostitutas sagradas. Esas eran las sacerdotisas. Esa es la forma de vida en los templos paganos. El Señor aplicó en esos tiempos la conducta moral y ética de la Torá, sin lugar a dudas.
5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hace 2 días que venimos hablando de bondad, justicia y verdad. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos también y hoy también en el estudio. Es una constante en el mensaje de Dios, porque es fundamental. Son los 3 pilares del mundo: la bondad, la justicia y la verdad. Van de la mano. 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas. No participar, reprenderlas. No decir, bueno, una vez no pasa nada. Total. Ojo con una vez no pasa nada. Yo les voy a contar. Yo fumé 31 años de mi vida. El que ha fumado alguna vez, saben lo que es ese vicio, como debe ser el alcohol, el juego y demás cosas. Uno dice, bueno, la semana que viene dejo. Voy a fumar 1 por hora. Me empiezo a fumar después de media. Mentiras. No se deja jamás. Llegué a fumar 60 cigarrillos diarios, 3 paquetes por día. Antes del medio ya me había terminado un paquete. Eso, un poquito no pasa nada, es mentira, no se larga más, ningún vicio. Son drogas. ¿Vieron cuando toman Coca-Cola? Uno quiere más. Un vaso no alcanza, 2 tampoco, porque tiene droga. Tiene química para que deseemos. Lo mismo pasa con el cigarrillo, el tabaco, la nicotina, es eso. Hasta que un día dije, no, tiré todo y nunca más. Hace muchísimos años de esto. Eso de un poquito no pasa nada, pasa muchísimo. Y con un poquito uno se perdió totalmente. Son las trampas del enemigo. Así nos atrapa. ¿Qué se creen? ¿Que el rabino era un santo toda su vida? No, no es cierto. Si pensaron eso se equivocaron. Soy humano. Tengo sangre roja igual que todos. También me enojo a veces. 5:12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De lo que los otros hacen en secreto, hasta es vergonzoso hablar de eso, de las barbaridades. Pero Pablo dice que de estas cosas no se debe hablar. En la halajá, en la ley judía, no está permitido hablar de las cosas que nos alejan de Dios, está prohibido. Lo sancionan a uno. De las cosas que está prohibida por Dios no se puede hablar, está prohibido. Porque todo es tentación. Heródoto decía que los persas, ¿saben qué es Persia hoy en día? Irán. Los persas, en Irán hoy en día es la persa, Parsi se llama. Decía que los persas tenían prohibido hablar de las cosas que no se podían hacer. Lo que estaba prohibido hacer, tenían prohibido hasta hablar, mencionarlas estaba prohibido. 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 5:14. Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mashiach. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías, Yeshua. Fíjense lo que es cambiar ciertas cosas para negar el origen. Este pasaje que acabo de leer, algunos en algunas iglesias hoy en día sostienen que es un himno de las congregaciones gentiles de entre los primeros himnos que habían en la iglesia primitiva. Pero acá está la prueba que está tomado de los profetas del judaísmo. Fíjense cómo hay intención de negar el origen judío de las cosas. Léanlo en sus Biblias, 5:14 de Efesios.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Vamos a Isaías, uno de los grandes profetas del judaísmo. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, la tierra darás a sus muertos. 26, 20 Isaías. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti sus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué pasó en Egipto cuando la plaga de los primogénitos? Se tenían que esconder adentro de las casas mientras pasaba el ángel de la muerte del pueblo hebreo. Anda, pueblo mío, le habla a su pueblo, entra a tus aposentos, cierra tras de ti sus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. La indignación es la ira de Dios contra los pecadores, contra la inmundicia. 52:1. Seguimos con Isaías. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Está diciendo que nunca más nadie lo va a poder dañar mientras caminen en los caminos de Dios. 52:2. Nos vamos acercando a lo que dije. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva es Sión. Suelta las ataduras, está tu Dios con vos. Soltemos todo lo que nos ata, el pecado. El Señor se llevó todo. 61, Isaías. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Hashem ha nacido para ti. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y soltaréis como becerros de la manada. En todo esto está basado esto que dicen que viene de la iglesia primitiva. Viene de los profetas. (5:15) Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa los días malos? Vamos a ver. Está hablando Pablo del mal uso que se le daba al tiempo. Una reunión pagana terminaba siempre en orgías. Un predicador predicaba y dijo que uno tiene que llenarse de algo. Eso decía un predicador, que uno tiene que llenarse de algo. ¿Y de qué? De la llenura del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. De eso hay que llenarse, no de lo que contamina. Los paganos se llenaban de alcohol y de los placeres mundanos. Eso pasaba en el mundo pagano, en los templos. ¿Cómo adoraban los moabitas a sus dioses? ¿De dónde salió Ruth? ¿Quién era Moab? Primero que nada, el que fundó los moabitas. ¿Quién era Moab? El hijo de Lot con una de sus hijas, que emborracharon a su padre para tener descendencia, porque no quedó nadie. Ahí nació Moab, hijo del incesto. ¿Y qué hizo Moab cuando creció? Fundó un pueblo, los moabitas. ¿Y cómo se comportaban? Adoraban a sus dioses a través del incesto en los templos, todos con todos. Madres con hijos, con hijas, hijas con padres, con hermanos, todos con todos. Así era. Esos eran los moabitas. De ahí salió Ruth. Miren ustedes, la bisabuela del rey David. (5:17) Falta poco. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Ruach, del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso hay que hacer. Alabar, agradecer, cantarle salmos, mostrarle cuánto lo amamos y lo reconocemos y le agradecemos. Por último, pedirle. ¿Por qué no es tan importante pedirle? Lo demás vendrá por...
20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Las congregaciones gentiles primitivas eran congregaciones que cantaban teilim, salmos, e himnos y músicas espirituales. Estas congregaciones daban gracias a Dios todo el tiempo. Daban gracias porque los miembros estaban como alucinados por las maravillas de Dios. Y lo que había hecho por ellos y por la salvación, alucinados porque no entendían cómo alguien los podía amar tanto. Estaban como alucinados, parecía como que era una cosa mágica de otro mundo, y lo era de otro mundo, y lo es de otro mundo, gracias a Dios por eso. Se respetaban mutuamente sus miembros, se honraban, porque honraban a nuestro Señor y Salvador, se honraban entre ellos, como imitación del amor de Dios. Se veían entre ellos no a la luz de sus bienes, o sus trabajos, o actividades, sino a la luz del Señor, y por esto que veían la dignidad y el valor de cada persona. Eso es una congregación sana, donde no se permite nada que venga a querer cambiar algo de lo que había. Es lo que hacemos acá, ¿no? Lo que es ajeno a Dios acá no entra. Por dos motivos. Primero, que Dios dice que cada lugar que le entregamos a Él, Él se apropia de ese lugar. Y nada ajeno a Él va a permitir entrar. Ni a la casa del que entregó su casa, ni al cuerpo del que entregó su corazón, ni a la congregación que entregó su congregación a Dios. Pero si por algún motivo, por alguna cosa rara se mete algo, estamos nosotros como familia de Dios para sacarlo a patadas. Todos, porque acá en esta congregación nos cuidamos entre todos y cuidamos que esto no se mancille. Este amor de familia que tenemos, que es verdadero y auténtico, es porque Dios está acá. Y porque hemos puesto un cerco que puso Dios y que pusimos nosotros para no permitir que nada venga a modificar esto que tenemos. Y bendito Dios por esto y por esta congregación. Conclusión. Hay un solo camino. Hay una sola forma. Hay una sola palabra. Hay una sola forma. Hay un solo lugar donde ver cómo llevar a cabo todo esto. Acá está. No hay otro libro, no hay otro camino, no hay otra palabra. Es una sola, de Génesis hasta Apocalipsis. Nada se contradice, nada se modifica, nada no se cumple. Todo se cumple, todo es verdad. Porque es Dios mismo que nos está hablando y diciendo, te llevo de la mano y vamos a caminar juntos en armonía. Que el Señor les bendiga.